Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al sexto y último vídeo de nuestra serie de análisis de las cartas de jugador del ciclo de Dunwich. Vídeo en el que hablaremos de las cartas neutrales y de las debilidades básicas nuevas de este ciclo. Este vídeo lamentablemente se ha hecho esperar algo más de lo que me hubiera gustado, pero bueno, en parte está justificado porque este último mes he estado grabando la campaña de los confines de la Tierra y eso pues ha consumido casi la totalidad de mi tiempo libre, ¿no? Igualmente, hoy pondremos punto final a nuestra serie de análisis del legado de Dunwich y lo haremos analizando las cartas neutrales y las debilidades básicas nuevas de este ciclo. Hoy va a ser un vídeo en principio más corto de lo normal, puesto que no tenemos una gran cantidad de cartas, pero sí que tendremos la calidad que caracteriza al ciclo de Dunwich. Un ciclo cuyas cartas de jugador son por lo general muy poderosas y muy interesantes. Hoy, una vez más, nos encontraremos con algunas cartas tremendamente interesantes, aunque os diría que en este caso están más concentradas en las cartas de nivel mayor de 0. Hay una o dos que son tremendamente interesantes y que valen muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Pero como siempre comenzaremos con las cartas de nivel 0 y lo hacemos con el Kukri, un apoyo coste 2 con un icono de combate, ocupa una mano, objeto, arma de melee, que por una acción te deja combatir, te da combate +1 para el ataque y en caso de éxito puedes gastar una acción extra para que este ataque haga un daño extra. Es decir, tienes una carta que tiene el potencial de meter daño extra varias veces. Es decir, siempre que tú activas esta capacidad, tendrás el potencial de meter un daño extra. ¿Qué ocurre? Que el coste para meter ese daño extra es tremendo. Es carísimo, te pide gastar una acción adicional. Las acciones son el recurso más importante de este juego. Y tener que gastar una acción extra para que puedas meter ese daño extra es muy caro, hasta el punto de que yo considero que le quita la gracia. Realmente la gracia que tienen los efectos que meten daños extra es lo que se llama comprimir acciones. Es decir, que con solo una acción tú puedas meter varios daños. Esta carta, si te fijas, no hace eso. Esta carta a lo que puede equivaler es a 2 acciones de combate de un daño cada una. Eso sí, ambas comprimidas en solo una activación. Por lo general, para meter 2 daños tendrías que hacer 2 ataques, con lo cual pasarías por 2 pruebas de habilidad. Con esta carta, si quieres, con solo una prueba de habilidad, puedes, entre comillas, resolver 2 ataques con éxito. No literalmente, pero sí el equivalente, ¿no? Así que es un poco la única gracia que puede tener la carta. Aparte de lo que pongo aquí, de que puede dar flexibilidad porque el daño extra no siempre hace falta. Aunque eso aquí de palabra lo debo matizar, puesto que ¿cuántas veces no te hace falta el daño extra? No hay tantas. Enemigos con solo un punto de vida, como que no hay tantos, ¿no? Entonces, por ese motivo, realmente el uso de esta carta no es muy interesante. Hay opciones mejores y más eficientes para combatir. Aunque debo decir que por lo que he podido leer, la gente que juega en difícil o en experto tiene esta carta en algo más de estima, por lo que comenté antes, porque puede contar como 2 ataques con éxito con solamente una prueba de habilidad. Y claro, cuando la bolsa de caos es más complicada, la probabilidad de éxito es menor, pues un efecto como este, bueno, puedo entender que sea interesante, pero me sigue pareciendo muy ineficiente. Pues tener que gastar tantas acciones no es útil. El tema de la flexibilidad, de poder elegir si pagas o no la acción extra, generalmente el daño extra suele interesarte y hay otros efectos que son mejores. Yo mismamente, esta carta la he intentado jugar y nunca le he encontrado la gracia. Yo te diría que hasta el cuchillo me parece más interesante, pero el cuchillo, aunque debas descartarlo, te deja con solo una acción meter 2 daños. Y eso para mí es más interesante. Esa eficiencia para mí le da más valor al cuchillo que al Kukri. Aunque entiendo que en ciertos contextos, en particular en dificultades mayores, puede ser útil, es una carta que a mí la verdad es que no me gusta y no es porque no la haya intentado jugar. La he intentado jugar, pero me ha resultado muy ineficiente y no ha funcionado bien en la práctica, ¿no?
Luego tenemos la pipa de fumar. Apoyo coste 1 con un icono de voluntad, objeto, entra con 3 suministros y activación libre te deja gastar un suministro, agotar esta carta y recibir un punto de daño para curarte un punto de horror. Es decir, que a efectos prácticos estás convirtiendo un punto de horror en un punto de daño. Es decir, te estás quitando problemas de cordura, pero estás generando problemas de resistencia. A efectos prácticos no estás curando nada, solo estás convirtiendo un tipo de daño, entre comillas, en otro. Eso sí, esta carta tiene una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que el daño no es directo. El daño no es directo. El daño, al no ser directo, pues nada te impide asignarlo a un apoyo que controles. Lo cual, en términos de ambientación, le quita la gracia a la carta. Lógicamente, echar una calada a la pipa te fastidia físicamente, te jode físicamente, pero mentalmente te tranquiliza un poco, ¿no? Entonces, el hecho de que el daño lo reciba un apoyo le quita el sentido, ¿no? O sea, si tu compañero es el que echa la calada, a ti no te tranquiliza nada, ¿no? En principio, bueno. En fin, igualmente, ya sabéis que yo valoro más la parte mecánica del juego, así que aprovechadlo. Aprovechad que ese daño no es directo y si queréis intentad soltar, si podéis intentar asignarlo a un apoyo que controléis, porque de este modo estáis curando un horror prácticamente por la cara, ¿no? Pero igualmente, como digo, realmente no estás curando nada, porque estás convirtiendo un horror en un daño. O sea, te has quitado un problema y has generado otro. Entonces, el único sentido que puede tener es en investigadores que sí que tengan muchos problemas de cordura. Investigadores a los que recibir horror les fastidia bastante más que recibir daño. Ejemplos típicos, Roland Banks, Mark Harrigan, investigadores con resistencia 9, cordura 5. Los investigadores con cordura tan baja, más a un gente como Roland, que es tan proclive a los traumas, pues curarles horror, aunque les implique recibir daño, les suele compensar, ¿no? Es un modo que es eficiente de combatir el horror, pero solamente en ese contexto, en el contexto en el que te puedas permitir recibir daño. En el caso de Harrigan, por ejemplo, Mark Harrigan es más discutible porque Harrigan tiene problemas si recibe mucho daño, así que igual es una carta que encaja más con Roland que con Harrigan, ¿no? Pero de modo general encaja, yo te diría, en cualquier personaje que tenga problemas de cordura, pero que sí tenga mucho margen para recibir daño. Dicho de otro modo, que tenga mucha resistencia y poca cordura. Y te dirá que ahí, porque incluso con cordura 6 ya lo veo un poco más discutible. Ya con cordura 5 te lo puedes pensar. Está bien únicamente para esos investigadores a los que les interesa más recibir daño que recibir horror, porque tengan una cordura muy baja, ¿no? Luego tendríamos los analgésicos. Apoyo coste 1, icono de voluntad, objeto, 3 suministros, activación libre, gasta un suministro, agota esto y recibe un punto de horror para curarte un punto de daño. Claramente tienes la carta hermana de la anterior, solo que inviertes horror por daño. Entonces todo lo dicho para la carta anterior se puede aplicar también para esta. Personajes que tengan problemas de resistencia, que recibir daño les dé muchos problemas, pero que tenga una cordura muy grande. Ejemplos típicos: Daisy Walker, Sefina Rousseau, investigadoras con resistencia de 5, cordura de 9. Son gente a la que el daño les hace mucho daño, valga la redundancia, pero que tienen mucho margen para recibir horror, en cuyo caso recibir horror por curarse daño pues les compensa. Al final el horror también se les puede acumular, así que tampoco es una carta extraordinaria, pero les puede aliviar problemas en lo que sería uno de sus puntos débiles. Lo dicho, todo lo que dije para la carta anterior también se aplica a esta. Ese horror no es directo, igualmente puedes asignarlo si quieres a un apoyo de controles que pueda absorber horror. Igualmente te seguirás curando ese punto de daño, ¿no? Pero como dije antes también, yo te diría que de resistencia 6 para arriba ya es más cuestionable, porque como digo, realmente no estás curando, estás convirtiendo un problema en otro problema, en un problema menor, eso sí, pero en otro problema. Así que solo tiene sentido en investigadores que realmente tengan muchos problemas de resistencia a los que les pueda compensar este efecto, ¿no? Luego tendríamos las ropas elegantes, las fine clothes, apoyo coste 1, icono de agilidad, ocupa espacio de cuerpo, es un objeto que reduce la dificultad de las pruebas de habilidad que hagas de negociar en 2 puntos. Absorbe un daño y 1 de horror.
es una carta que para mí es una de las más interesantes de todo el ciclo. ¿Por qué? Porque, fijaos, reducir en 2 la dificultad de una prueba es muy bueno. Por ejemplo, podéis comparar con la linterna que os baja en 2 el velo del lugar, a efectos prácticos os baja en 2 la dificultad de la prueba de investigación, es muy buena. Esta carta hace lo mismo, solo que con las acciones de negociar, y en principio no tiene ningún tipo de límite de usos, aparte de poder absorber aquí un dañito y un punto de horror. ¿Qué ocurre? Que si lo pensáis, ¿con qué frecuencia tenéis que negociar? No tanta, realmente negociar es algo que se debe hacer de modo puntual en ciertos escenarios, pero yo te diría que ni siquiera en la mitad de los escenarios acabas negociando. Entonces, por ello, esta carta, si bien es muy buena en lo que hace, realmente no hay muchos escenarios donde realmente valga la pena, porque no en todos, te diría que es que ni en la mitad siquiera llegas a negociar. Entonces, ¿te compensa meter esta carta en el mazo? A ver, mientras no negocies, tienes en el espacio de cuerpo un escudo de un daño y un horror, por un recurso, que bueno, menos da una piedra, pero igualmente meter esa carta solamente por los escudos, como que no compensa mucho, ¿no? Entonces, por eso es una carta que llevas en campañas muy concretas que sabes que en la parte inicial tienes que negociar. Por ejemplo, sin hacer ningún spoiler, en Dunwich en Carcosa es útil, porque en ambas, en los primeros escenarios, vas a tener algún punto, en algún punto habrá que negociar. En algún punto hay que negociar. En particular, en Carcosa hay un escenario en la parte inicial que tienes que negociar muchísimo. Entonces, en ese escenario, esta carta es muy buena, es muy sólida, porque es que se lo cepilla, porque la mayoría de acciones que haces son de negociar. Entonces, bajarte en 2 la dificultad de todas las acciones de negociar es una pasada absoluta. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes que negociar, esta carta no hace nada. Por los escudos no compensa. Entonces, al final, la acabas quitando y metiendo otra. Es interesante, pero como digo, la pena es que solo es útil en algunos escenarios muy concretos. En particular, yo diría que los personajes rebeldes, los que tienen acceso a la carta adaptable, la carta que te deja intercambiar 2 cartas de nivel 0 de tu mazo entre escenarios, pues está muy bien, puesto que esta carta la puedes meter a escenarios que sepa que tienes que negociar, y cuando no te haga falta, pues la quitas y metes otras cartas de nivel 0 que te puedan ser más interesantes. Así que lo he dicho, para mí es una de las cartas más interesantes de todo el ciclo, aunque es muy complicada porque solamente se puede usar en escenarios muy concretos, pero cuando la puedes usar es una maravilla absoluta. Pena que no aporte nada más. Pero es cierto que los escudos algo hacen, menos da una piedra, sí, pero se quedan algo cortos. Realmente es una pena porque si no la carta podría ser más útil, ¿no? Pero como digo, es muy interesante porque cuando funciona, cuando tienes que negociar, es una maravilla absoluta. Pero generalmente la acabas quitando para meter otras cartas más interesantes. Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0 y lo hacemos empezando con el alijo de emergencia de nivel 2. El alijo de emergencia es una carta que todos conocéis, importante de la caja básica, una carta que todo el mundo ha jugado, que es muy básica, que prácticamente se lleva en casi todos los mazos, porque es muy poderosa, por 0 recursos, y una acción ganas 3 recursos. Esta versión, la versión de nivel 2, aparte de eso, aparte de los 3 recursos, también te roba una carta. Y en verdad eso no vale la pena, no compensa por 2 puntos de experiencia. Hay cartas mucho mejores que cuestan lo mismo en experiencia y que aportan bastante más. Igualmente, a ver, tampoco está mal porque un robo de carta añadido está bien. Pero no es una mejora para nada prioritaria. Es una carta que por lo general la puedes comprar, o por lo menos yo la suelo comprar, hacia la parte muy final de la campaña y solo si no tienes nada mejor que hacer. Si tienes puntos de experiencia que te han sobrado, por el motivo que sea, bueno, es una mejora que va a estar bien, porque está aportando algo está haciendo. O sea, no son 2 puntos de experiencia que no hacen nada, algo hacen. Un robo de carta lejos de emergencia, algo hace, pero no es ninguna maravilla. También debo comentar que esta carta, aquellos que tengáis la caja básica revisada, la caja básica nueva, en principio, si no me equivoco, por lo que he podido ver, tenéis también esta carta. Así que esta carta, los que no tengáis Dunwich, pero sí tengáis el core revisado, tendréis acceso a ella y podréis jugarla. Pero como digo, para mí no es una mejora nada prioritaria, porque 2 experiencias se invierten en cosas mucho mejores.
aquí estás pagando 2 experiencia por meter un robo de carta al hijo de emergencia, que no es nada en comparación con otras cartas de nivel 2, que hacen bastantes más cosas, ¿no? Tienes absolutamente nada mejor que comprar. Está bien, pero por 2 experiencia hay cosas bastante mejores. Luego tenemos el Cazador de Reliquias, apoyo coste 3 permanente. Estas cartas cuando las compras empiezan cada partida en juego y son en principio intocables, no pueden descartarse de ningún modo ni abandonar el juego. Y esta carta nos dice que tenemos un espacio de accesorio adicional. Es decir, que al comprar esta carta nos dará derecho a tener en juego 2 apoyos, que ocupen el espacio accesorio simultáneamente en juego. Por lo general solo tenemos un espacio accesorio. Esta carta nos abriría un segundo y daría pie a hacer eso, a meter 2 accesorios al mismo tiempo en juego. Es una carta que me parece muy interesante, puesto que te permite construir alrededor, te permite construir el mazo sabiendo que vas a tener eventualmente, en algún punto de la campaña, cuando compres esto, 2 espacios accesorios y te dejará pues poder abusar más de las cartas accesorio. Aunque lógicamente esto solo es interesante si tu investigador tiene acceso a varios apoyos accesorios, que ocupen el hueco accesorio, que sean interesantes. Y te diría que aquellos que no tengáis una colección muy grande de cartas, esta carta tendréis complicado sacarle partido, puesto que los accesorios buenos, para poder tenerlos hay que tener una colección más grande. Entonces, por ese motivo, esta carta generalmente la veréis más cuando tengáis una colección más grande de cartas. A no ser que por el motivo que sea, vuestro investigador tenga ya acceso a 2 cartas de accesorio que sean interesantes. Además, os recuerdo que esta carta no es única. Es decir, sigue sujeta a las mismas normas de construcción de mazos. En el sentido de que podéis llevar, si queréis, 2 copias. Podéis comprar una segunda copia de esta carta, en cuyo caso tendríais acceso a 3 espacios accesorios en vez de 1. Y eso, pues bueno, sería llevar un poco más al extremo el concepto que hace una sola copia, ¿no? Se puede hacer, aunque, como digo, es más complicado si no tenéis una gran colección de cartas, porque para que funcione bien tenéis que tener muchos accesorios buenos. También, al igual que la anterior, es una carta que tenéis en la caja básica revisada. Una carta muy interesante siempre y cuando, como digo ya en resumen, vuestro investigador tenga acceso a muchos apoyos accesorios que sean poderosos, que generalmente lo suelen ser. Luego tenemos Carisma, apoyo coste 3, nivel 3, es permanente, o sea, no tiene coste, y te abre un espacio de aliado adicional. Es la carta hermana de la anterior. Si la anterior te abría un hueco accesorio más, Carisma te abre un hueco aliado adicional. Y te diría que Carisma es una carta bastante más poderosa que la anterior, por un motivo muy simple, es porque los aliados suelen ser cartas bastante más poderosas. Y solamente el hecho de poder llevar 2 aliados a la vez ya es muy interesante. Por 3 de experiencia, si construyes bien el mazo y consigues meter varios aliados interesantes que tengan buenas sinergias con tu investigador y con el resto de cartas, pues se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Aparte de que los aliados, como digo, suelen ser más poderosos, también suelen tener escudos y vienen bien para proteger también a tu investigador. Y en particular, en la campaña de Dunwich, para mí esta carta es lo que en deporte sería el MVP. La carta más valorada, la carta más valiosa de toda la campaña, puesto que en Dunwich tenéis muchísimos aliados de historia. Y esos aliados, pues, lógicamente, ocupan el espacio aliado y tener un hueco adicional para llevarlos es una auténtica maravilla. Y al igual que las anteriores, esta carta también la tenéis en la caja básica revisada, la cual debo decir que me parece uno de los mayores aciertos de la caja básica revisada. Esas cartas que no venían en la caja básica original y que se han incluido en esta, pues esta carta creo que es un gran acierto. Es una carta muy, muy poderosa que incluso solamente con la caja básica se puede llegar a explotar. Y os recuerdo que está sujeta a las mismas normas de construcción de mazos que el resto de cartas. Se pueden llevar 2 copias. De hecho, ya puedo anticipar que en los confines de la Tierra, con uno de los investigadores que jugué, compré el Carisma a 2 copias y llegué a tener en algún punto 3 aliados al mismo tiempo en juego, sin contar al acompañante que no ocupa el espacio accesorio. Perdón, aliado. Así que tenía literalmente 4 compañeros de equipo conmigo en juego
4 escudos, 4 efectos potentísimos que, vamos, ya veréis cuando suba la campaña, que es ese... Bueno, solamente lo conseguí hacer en un escenario, tener 3 aliados a la vez, pero ese escenario fue una maravilla, tener 3 aliados en mesa al mismo tiempo. Así que yo te diría que para mí esta carta es una de las más interesantes, no solo de hoy, sino de todo el ciclo. Junto con Dark Horse y otras cartas que... Bueno, hay un montón de cartas bestiales en este ciclo, pero te diría que Carisma para mí es un top 3. Es una de las 3 cartas que considero más poderosas de todo el ciclo de Dunwich, puesto que abrir un espacio de aliado extra da pie a hacerte mucho más poderoso en juego. Aunque cierto es que te pide construir alrededor y tu mazo tiene que estar preparado para poder llevar múltiples aliados, bueno, para poder poner en juego múltiples aliados a la vez. Luego tenemos un respiro momentáneo, evento coste 3, nivel 3, con 2 iconos de voluntad, carta que solo puedes jugar si en tu lugar no hay enemigos, te cura 3 puntos de horror y te roba una carta. A ver, está bien, por 3 recursos, curarte 3 de horror y robar una carta, en cuanto a calidad-precio, para mí está bien. ¿Qué ocurre? Que los que me conocéis sabéis que no me gusta nada invertir tantos puntos de experiencia en cartas tan defensivas. Cartas curativas por tantísima experiencia no me suele gustar. Aunque bueno, digo un poco lo mismo que dije con la pipa. O sea, a los investigadores que tienen problemas de cordura, a los que el horror les hace mucho daño, pues cartas como esta les pueden ser útiles. Pero ¿qué ocurre? Para poder sacar todo el potencial de esto, que es curar 3 de horror, ese investigador ya tiene que tener 3 de horror encima. O sea, tiene que estar ya... Gente con cordura 5 como Roland o como Harrigan están ya al límite. Entonces, ya te la juegas mucho. Es complicado sacarle todo el potencial. Entonces, dándole un par de vueltas más, se me ha ocurrido una cosa que es... ¿Cómo combinaría esto, por ejemplo, con Agnes Baker? Porque Agnes es una investigadora a la que le gusta recibir horror. Porque tienes la reacción que tiene para meter daños a los enemigos cuando recibe horror. Entonces yo ahora os quiero lanzar esta pregunta. ¿Hay algún espectador que haya jugado esta carta con Agnes? Y si lo ha hecho, ¿qué experiencia ha tenido con ella? Porque a Agnes le interesa muchísimo lo de curarse horror. Le da ese margen para seguir abusando de su capacidad personal de ir metiendo daños a los enemigos. Así que, bueno, yo aún no lo he hecho nunca porque cartas tan defensivas no me gustan, pero ojo en el contexto correcto lo que pueda hacer. Me sigue pareciendo cara, tanto en recursos como en experiencia, pero a ver, el potencial que tiene es innegable. Curar 3 de horror, más robo de cartas, se reemplaza a sí misma, está bien, pero insisto en que veo complicado sacarle todo el potencial, ¿no? Terminamos pues las cartas de jugador con el hombre de los guantes rojos, un aliado único, apoyo coste 2, nivel 5, icono comodín, aliado, es rápido y tiene una reacción que cuando entra en juego eliges 2 de tus habilidades y mientras este buen hombre está en juego aumenta el valor base de cada una de esas habilidades a 6. Y luego tiene obligado al final de la fase de mitos debes descartarlo. Absorbe 4 daños y 4 de horror. Esta carta a mí me recuerda mucho a Gandalf. La gente que ha jugado El Señor de los Anillos viene en la caja básica, seguramente lo conoceréis, que es un aliado muy, muy poderoso, pero que solo dura un turno en juego. Esta carta creo que le ocurre un poco lo mismo. Es una carta que es bestial, por solo coste 2, rápido, absorbiendo 4 y 4. Es una maravilla. Te sube 2 habilidades a 6 hasta el final de los mitos. Es innegablemente muy poderoso. ¿Qué ocurre? Que yo a esta carta le veo 2 problemas. Primera, el espacio. Ocupa el espacio aliado. Entonces, o tienes carisma o tienes muchos números de que jugar esto te suponga descartarte un aliado que tienes ya en juego, ¿no? Y segundo, que en cuanto a experiencia es caro. 5 de experiencia, aun para lo que hace, me parece caro. Igual 4 estaría... Bueno, lo veo un poco caro. Lo veo un poco caro en cuanto a experiencia igualmente. Y bueno, te diría que para sacarle todo el jugo, tendrías que intentar jugar alrededor de sus habilidades. Que puedan ganar acciones extra o que puedas de algún modo manipular el tiempo. Por ejemplo, los rebeldes que tengan el reloj de oro, que pueden saltarse los mitos, pueden conseguir que este buen hombre se mantenga 2 rondas en juego, en cuyo caso sería una brutalidad, ¿no? Es muy potente, sí, pero
Solamente dura una ronda y te diría que pide construir alrededor de él para sacarle todo el potencial. Es una carta que, por lo que he leído, la gente lo tiene en bastante estima, pero es que a mí no me acaba de convencer, porque tienes que invertir mucho en él y para poder sacarle todo el potencial te pide algo más. Yo creo acciones extra, rondas extra, con el reloj de oro saltate los mitos. El tema del espacio aliado, tienes que estar como con carisma ya o no tener ningún aliado en juego, no sé. No me acaba de convencer del todo, pero bueno, si construyes alrededor de él, sí que se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. Con esto cerramos ya las cartas de jugador de Dunwich y terminamos con la serie, con el análisis de las debilidades básicas nuevas del ciclo. Son solamente 3. La primera sería Endeudado. Es una carta de traición permanente, es decir, que es una traición que os empezará cada partida en juego y será intocable. Dice que cada partida debes empezar con 2 recursos menos. Es decir, que por lo general, salvo otros efectos, te toca empezar cada partida con solamente 3 recursos. Es una debilidad permanente, como digo, empieza cada partida en juego y eso ya es una pega muy importante, que es una debilidad que sí o sí te vas a comer todas las partidas. Porque las debilidades normales, las que van en tu mazo, a veces las robas, a veces no. Sin embargo, esta carta te la comes cada escenario. Eso sí, el efecto tampoco es tan potente. O sea, perder 2 recursos cada escenario, al final, en la campaña completa, con 8 escenarios, pierdes 16. Pero en la campaña completa, al final, si lo piensas, no son tantos. Y te diría que su impacto depende mucho del investigador. Afecta por lo general más a los investigadores que dependan más de los recursos o que tengan mazos que dependan mucho de las jugadas caras. Por lo general, los guardianes y los místicos van a pasarlo peor con estas cartas. Con esta carta, con Endeudado, porque suelen depender de cartas caras. Los guardianes dependen de las armas, que suelen ser costes 3, 4, 5, y los místicos de los hechizos, que suelen ser también costes 3, 4, 5, ¿no? Como dije antes, tiene de positivo que es una carta menos que... una carta mala menos que te puedes robar. Al no ir en el mazo, tienes una carta menos mala en el mazo, pero te impacta cada escenario. Es un poco lo malo que tiene, pero... Para mí compensa. No es una debilidad tampoco muy complicada. Debo decir que tengo experiencia muy reciente con ella, puesto que ya adelanto que en los confines de la Tierra uno de mis investigadores le tocó esta debilidad y tuvo que hacer la campaña entera empezando con 2 recursos menos de lo normal. La verdad es que fue muy molesto. En las primeras rondas, el turno 1 fue muy complicado en casi todos los escenarios. Pero igualmente, gracias al acompañante que utilicé, fue un poco menos complicado, ¿no? Únicamente te diría que es molesta si tu mazo depende mucho de los recursos. Si no, la verdad es que tampoco, aunque te impacte cada escenario, tampoco es una debilidad que me parezca muy, muy complicada. Luego tenemos las heridas internas. A mí me gusta más llamarla la lesión interna, internal injury. Es una traición que, al ser revelada, va a la zona de amenaza y tiene obligado, al final de tu turno, recibe un daño directo. Por 2 acciones la puedes descartar. Y os recuerdo que esta carta, como va en la zona de amenaza, otros investigadores en tu lugar, si quieren, pueden activar la capacidad de acción y pueden descartarte esta carta pagando las 2 acciones. Esta carta, a efectos prácticos, te está metiendo un daño directo inevitable al final del turno. Daño que sí que es directo y que no puedes redirigir a ninguno de tus apoyos. Te diría que, si bien es complicada porque te va a acabar quemando, o sea, si no la descartas, te va a acabar derrotando más pronto que tarde, porque te meterá un daño al final de cada turno, en tu turno. Y ese daño, pues, es directo, no se puede redirigir y se acaba acumulando, te va a acabar derrotando, ¿no? Entonces, cierto es que afecta más a los investigadores que tengan poca resistencia. A los investigadores con resistencia baja, cada punto de daño les hiere más de lo normal. Entonces, a investigadores con poca resistencia, esta carta casi siempre la quieres descartar de base ya. Casos muy extremos para no querer descartarla. Pero igualmente, aunque tengas mucha resistencia, es que te va quemando. Entonces, si la robas pronto, si la pillas muy pronto en la partida, lo mejor es quitarla. Ahora bien, si la coges a la parte final de la partida, cuando te quedan pocas rondas y tienes margen de resistencia, pues puedes intentar forzar la máquina y seguir adelante.
O bien puedes intentar forzar la máquina durante un tiempo y en algún punto resignarte a pagar las acciones y quitarla, ¿no? Así que es una carta interesante, aunque hay gente que estas cartas no le gustan porque siento que hay muchas debilidades como esta que son parecidas, en el sentido de que te cuestan 2 acciones quitarla. Esta me parece muy interesante, puesto que puedes elegir forzar la máquina, tirar para adelante, ir asumiendo ese daño hasta en algún punto resignarte o que un compañero se resigne y te la quite de encima. Entonces, esa decisión de hasta dónde quieres forzar, hasta dónde quieres apretarla, hasta dónde quieres arriesgarte, es muy interesante. De hecho, esta carta me gusta bastante más que, por ejemplo, que la hipocondría y la psicosis, puesto que esas dos disparan ante recibir daño u horror. Esta te mete directamente el daño, o sea, no se puede repetir tanto como las otras dos, pero sí que es un reloj, te va constantemente metiendo daño cada ronda. Entonces, la decisión de hasta dónde arriesgas, hasta dónde quieres forzar la máquina, parece muy interesante. Es molesta porque el daño directo es inevitable, te va machacando, pero puedes decidir hasta qué punto quieres forzar y depende un poco del contexto, ¿no? Si la pillas pronto, por lo general es mejor quitarla rápido, y si la pillas tarde, pues según cómo estés, pues puedes forzar la máquina, ¿no? Terminamos pues con la cronofobia. Como veréis, carta hermana de la anterior. Al ser revelada va a la zona de amenaza y tiene obligado al final de tu turno y te comes un horror directo por 2 acciones, la puedes descartar. Así que todo lo dicho de la anterior lo digo para esta. Es equivalente, pero cambiando daño por horror. En este caso, cronofobia, pues va a fastidiar más a investigadores que tengan poca cordura, como Roland o como Mark Harrigan. La lesión interna machacará más a Daisy o a Sefina, por ejemplo. Y como dije antes, es muy interesante puesto que tú puedes decidir hasta qué punto quieres forzar la máquina. Puedes tirar para adelante algunas rondas asumiendo ese horror directo, o puedes resignarte a pagar las acciones cuando no quieras o no estés dispuesto a seguir recibiendo ese horror. También adelanto que en los confines un investigador mío recibió la debilidad de la lesión interna. No conoce, recibió la lesión interna y por ello tengo bastante experiencia reciente con estas debilidades. Te diré que las 3 son muy interesantes. Pueden ser duras, pero no te machacan tanto como una paranoia o una amnesia. Y aun doliéndote, aun fastidiándote, aun machacándote, puedes jugar alrededor y puedes intentar hasta cierto punto mitigar el efecto de las cartas. Así que son muy interesantes. En particular, la cronofobia y la lesión interna son debilidades básicas que a mí en particular me gustan muchísimo. Con esto ponemos punto final no solo a este vídeo, sino a toda la temporada de análisis del ciclo de Dunwich, que comenzó con ese análisis de la campaña sin spoilers, siguió el análisis de estrategia ya con spoilers, hicimos también los investigadores con los mazos recomendados, y luego hicimos esta serie en la que hablamos de las cartas de jugador del ciclo. Yo creo que ha quedado muy claro lo que dije al principio de la serie, que es que este ciclo es muy importante por las cartas de jugador. Tiene muchísimas cartas de jugador muy, muy, muy interesantes. Te diría que casi todas las clases tienen alguna cosa interesante. Guardián, tienes el arma lanzarrayos, que dejó obsoleta a la escopeta, aunque luego vino el lanzallamas y también hizo lo propio. Buscador tiene cartas interesantes como Higher Education, que es una burrada de carta mejorada. La solución extraña, con sus versiones mejoradas. En Rebelde hay un montón de cartazas como el as en la manga, el reloj de oro. En Místico tenías el Delve to Deal, que es muy, muy interesante. El rito de búsqueda es una carta muy básica. Superviviente tienes Dark Horse, Peter Silvestre. Y hoy teníamos, por ejemplo, también el Carisma, que es una auténtica burrada de carta a la que se puede sacar mucho partido. He comentado que algunas por encima, pero obviamente me habré dejado unas cuantas. En todo caso, en la serie he dejado constancia de lo que opino de cada una de las cartas y del análisis tanto objetivo de qué hacen las cartas, como mi opinión personal de cuáles me parecen mejores, cuáles me parecen peores, ¿no? Lo dicho, con esto cerramos la serie, como siempre. Gracias por estar ahí y ahora nos queda ya, va quedando menos ya para que llegue la publicación de Los Confines. Tengo algo... Ya me está pudiendo el ansia por dentro. Tengo muchas ganas de que veáis esa partida ciega. Así que igual os pregunto más adelante si os interesa verla por adelantado. Bueno, ya pensaré lo que hago. Y al margen de eso, en cuanto a los vídeos más técnicos de análisis, en algún punto, más pronto que tarde, pasaré a hacer Carcosa, haciendo lo mismo que hice con Dunwich.
estudiando la campaña, los investigadores, las cartas de jugador y demás. Aunque, bueno, también tengo algunas ideas ahí en la recámara que puede que estas navidades vayan... puede que den lugar a algún vídeo interesante, ¿no? Pero aún tengo todavía que pensar y que meditar un poco más las cosas. Como siempre, estoy abierto a cualquier sugerencia que podáis dejarme en los comentarios sobre qué tipo de vídeos os podría interesar que hiciera, ¿no? Yo, como siempre, escucho todo lo que me comentáis y trato de, como siempre, de aportar aquello que la comunidad pueda interesarle o pueda necesitar, ¿no? Bueno, como siempre estoy enrollando mucho, vamos a dejarlo aquí, así que como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.